antes de la pandemia. Y antes de la pandemia estamos viviendo seguramente una situación de cambio disruptivo. Los inventos de los últimos 30 años seguramente eran más importantes que el invento de la rueda, posiblemente, o la creación de la imprenta, ¿no? ¿Y eso cómo está afectando al mundo empresarial? Directamente, por la velocidad precisamente que tienen estos cambios. Cuestiones como el iPhone, por ejemplo, solamente llevan 14 años en el mercado y eso ha hecho que nos relacionemos y que trabajemos de una forma diferente. Ese binomio que teníamos de formación, trabajo y jubilación está muerto y enterrado. Actualmente las empresas lo que están demandando son trabajadores que se estén cualificando en cada una de las etapas de su vida formativa. Los cambios van llevando que la cualificación se tiene que ir adaptando precisamente a estas nuevas necesidades del tejido productivo. Nuevas profesiones están surgiendo, por ejemplo, Thomas Frey, que es el CEO del Da Vinci Institute, nos dice que en breve, dentro de 10 años, 2.000 millones de puestos de trabajo habrán desaparecido, habrán mutado. Puestos como tridimensionalistas, nanomédicos, secuenciadores genéticos serán demandados por las empresas y al día de hoy no se sabe dónde se puede estudiar todo esto. Por lo tanto, en el mundo empresarial estamos precisamente en una caza del talento. El talento se ha convertido en el eje motor de las empresas. No podemos tener empresas competitivas si sus equipos no son competentes. Pues en esa estábamos y de repente el 14 de marzo llegó la pandemia, con cambios estructurales y con cambios coyunturales, seguramente estructurales de gran profundidad, como puede ser la aceleración de la digitalización. Ahora tenemos el teletrabajo, que es algo del día a día, la sanidad a distancia, la teleeducación, el comercio electrónico se ha disparado y todo esto va a cambiar seguramente el panorama empresarial actual. Álvarez Pallete, el presidente de Telefónica, ha dicho que la pandemia ha acelerado la digitalización de nuestras empresas entre 3 y 5 años. Esto, sin duda alguna, es un efecto muy positivo que ha tenido el coronavirus y que esperemos que sirva para cambiar no solamente las empresas, sino la cualificación de los trabajadores. Bueno, sin duda alguna, el síntoma es un desajuste entre la cualificación que ofrecen los trabajadores y la que demandan las empresas. Hay un desajuste y un gap que tenemos que intentar ir reduciéndolo cada vez más. Los estudiosos del mercado laboral utilizan en ese sentido lo que se llama la curva de Beveridge, que no hace ni más ni menos que pone en relación los datos del desempleo, paro, con vacantes. Normalmente, en un mercado que funciona de una forma normal, cuanto más desempleo hay, menos vacantes existen en el mercado. Sin embargo, en España, muchas veces, a pesar de crecer el desempleo, las vacantes se disparan. Esas anomalías, de lo que subyace detrás, son muchas anomalías de nuestro mercado de trabajo y una de ellas es precisamente el desajuste de la cualificación. Esto tiene un impacto directo en la competitividad de nuestras empresas. Por acudir a algunos ratios, tenemos el índice mundial de competitividad que publica cada año el World Economic Forum y a España la sitúan en un puesto 23 de los 141 países que mira este ratio. Sin duda alguna, pues estamos mal situados. Dentro de los países europeos estamos el 15 o el 16. Hay 15 o 16 países cuyas empresas son mucho más competitivas que las nuestras. Y uno de los aspectos que más peso tiene precisamente en este indicador es el desajuste entre la cualificación ofertada y la demandada por las empresas. Asimismo, el World Economic Forum tiene el índice de capital humano, que pone en relación los sistemas educativos y de formación con el mercado laboral y también nos sitúa en el puesto 44. Países como Kazajistán, Grecia o Portugal están mucho mejor situados que nosotros. Sin embargo, tenemos una falta de cualificación o de mano de obra cualificada para las empresas. Hay un informe en ese sentido que es de Randstad que nos dice que el 55% de las empresas están buscando puestos de trabajo, mano de obra que no encuentran, seguramente por situaciones, por nuevos procedimientos de trabajo, digitalización o adaptabilidad a los cambios. De estos puestos que buscan, 2/3 partes nos dice que son de muy difícil cualificación. De muy difícil cobertura. Eso contrasta sobremanera con los datos de desempleo de nuestro país y sobre todo con desempleo juvenil. En COE lo tenemos recogido esas propuestas que llegamos a los diferentes gobiernos y a los sindicatos en los libros blancos que hemos publicado, el libro blanco de la educación y el libro blanco de la formación. En ese diagnóstico previo sabemos que actualmente tenemos 11 millones de matriculados, 11 millones de estudiantes, con problemas serios de desajuste, pero también con problemas de fracaso escolar, abandono escolar prematuro, sobrecualificación o 11 millones de trabajadores en este país que no tienen ninguna cualificación reconocida.
¿Cómo podemos solucionar estos problemas? Bueno, nosotros en diferentes niveles hemos ido haciendo propuestas. Yo creo que la máxima es que se aproxime, que se acerque el mundo académico, el mundo formativo, el mundo educativo, al mundo de la empresa, al mundo laboral. Todavía siguen trabajando cada uno en su ámbito y no se miran. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, es importante mayor presencia del mundo empresarial en el diseño de la oferta formativa. También es importante la colaboración público-privada en el desarrollo, precisamente, de la cualificación, de la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. En el ámbito de la formación profesional, la reglada, la que está sujeta ahora a un proceso de revisión, creemos que es importante, a pesar de tener una buena formación profesional en este país, una reforma del Sistema Nacional de Cualificaciones. Las cualificaciones se pueden tardar 10 años desde que un sector empresarial detecta la necesidad hasta que la cualificación esté en la calle. Necesitamos que las patronales, incluso los sindicatos, las empresas, decidan y participen en el proceso de diseño de las cualificaciones, de los títulos y de los certificados de profesionalidad. Asimismo, entendemos desde COE que es muy importante que las empresas y el empresariado participen en la cualificación, en la recualificación, en la readaptación, en la formación de los docentes que van a ser los que van a transmitir el conocimiento a los jóvenes. Asimismo, es importante crear un gran observatorio de tendencias, un gran observatorio de las necesidades del tejido productivo en el ámbito del INCUAL, el Instituto Nacional de Cualificaciones, o similar. Es necesario también la revisión y la reforma del sistema de información y orientación profesional, donde las patronales tenemos mucho que decir. Asimismo, es necesario contar con la participación de las empresas en los procesos de acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia. Actualmente 11 millones de trabajadores no tienen reconocido ninguna competencia y yo creo que desde el mundo empresarial podemos contribuir a ello. Por último, en el ámbito de la formación profesional reglada, es importante el impulso de la formación profesional dual, donde los alumnos aprenden tanto en el centro como en la empresa, pero para ello requerimos una armonización de las 17 normativas autonómicas que desarrollan esta modalidad de formación profesional que en otros países de Centro Europa tanto éxito tienen. Por último, en el ámbito de la formación profesional para el empleo, entendemos que se requiere una reforma también en profundidad, donde los agentes sociales recuperemos la gobernanza social que tenía el sistema hasta el año 2015 y donde las estructuras paritarias sectoriales, patronales y sindicatos se sienten y digan las necesidades que tienen en cada uno de los sectores, necesidades en el corto, en el medio y en el largo plazo. Asimismo, es importante la revisión del sistema de financiación del sistema de formación profesional para el empleo. No se nos olvide que está financiado con la cuota que empresarios y trabajadores pagamos cada año. Mucho me temo que no. Tal y como decimos en el Plan Digital 2025 de la COE, el impacto de la digitalización está afectando a las administraciones públicas, a las empresas y a los ciudadanos. Como también decimos en este plan, todo lo que se va a poder digitalizar se va a digitalizar, todo lo que se puede automatizar se va a automatizar, todo lo que se conectará se va a conectar y todo lo que se puede analizar se va a analizar. Y sin embargo parece que no nos estamos enterando de ellos. Y un dato muy claro es lo que nos recoge en el informe DESI del 2020, con datos antes de la pandemia. España, en términos generales, está bien en cuanto a su digitalización. Estamos en el puesto 11 de los países de Europa. Nuestras administraciones públicas están en el segundo puesto de digitalización, lo cual es positivo. Sin embargo, en cuanto a la digitalización de su capital humano, en la cualificación digital de su capital humano, estamos en el puesto 16. Y eso, cuanto menos, es preocupante. Datos como que más o menos 8% de la población no ha utilizado nunca Internet o el 50% de nuestra población no tiene ni siquiera competencias digitales básicas es preocupante. Tenemos muy pocos expertos, especialistas, TIC, o la presencia de mujer en el ámbito de las STEM, en el ámbito digital, es muy reducido y eso sin duda alguna es un fracaso para nuestra competitividad empresarial. Por eso decimos que estamos ante una lucha por el talento digital. Las empresas roban unas a otras el talento tan escaso digital. Por ello, desde hace tiempo, COE ha hecho una apuesta por la cualificación digital de los trabajadores con diferentes iniciativas. Firmamos en el año 2019 con Fundación Telefónica un acuerdo para fomentar la formación en el ámbito digital de diferentes sectores de actividad. Hemos lanzado un nanogrado en el sector de la construcción con muchísimo éxito y vamos a ir analizando diferentes sectores para ir digitalizando los mismos. Asimismo, hemos formado parte y hemos impulsado el proyecto Digitalízate de Fundae, donde no olvidemos, COE forma parte de su consejo, de su patronato,
también un éxito increíble. Hay más de 1,5 millones de visualizaciones de los cursos que empresas importantes de este país ofrecen gratuitamente a la sociedad. Asimismo, vamos a firmar un acuerdo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional en los próximos meses para formar a unos 65.000 trabajadores al año en competencias digitales. Estos son proyectos que COE está impulsando para reducir ese gap y para que ese puesto 16 en el informe DESI vaya avanzando peldaños y que nos sitúe en el puesto que realmente nos merecemos. Bueno, sería deseable que esos consensos existieran. Desde el año 70, es decir, en 50 años hemos tenido 8 reformas educativas. Es decir, cada 5 o 6 años se reforma el modelo de educación en este país. Y eso es insostenible, no hay país que soporte y de esa reforma los malos resultados en los informes PISA que estamos teniendo año tras año. Desde COE lo que propugnamos es que realmente es importante que la educación se considere una política de Estado, una política armónica, donde se despolitice, donde haya consensos, donde toda la comunidad educativa apoyemos esas reformas buscando precisamente la mejor cualificación, la mejor formación, la mejor educación de nuestros jóvenes. Desde COE fuimos muy críticos con la anterior reforma, con la LOMCE, porque precisamente no tuvo ese consenso necesario para permanecer en el tiempo, y lo hemos vuelto a ser con la actual reforma educativa, la LOMLOE, que ha sido aprobada por un solo voto de diferencia durante su trámite parlamentario. Nosotros pensamos que precisamente para que las leyes educativas permanezcan en el tiempo, ese consenso que comentabas es necesario para que precisamente no vayamos cambiando según los diferentes partidos políticos que estén en el gobierno.